Muy bien, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la presencia. Estamos en nuestro último curso. Hoy llevamos lo que se refiere a nomenclatura arancelaria. Ya hemos llevado los cursos de regímenes aduaneros, valoración aduanera y normas de origen. Como han podido ir viendo en el transcurso de estos 3 días, se ha tenido que hablar de lo mismo, pero en coordinación con todos los cursos que estamos mencionando. ¿Qué quiero decir? Que si hablamos de una importación dentro del régimen de importación a consumo, vamos a hablar directamente de lo que es normas de origen, valoración y obviamente este punto que es muy importante, me refiero a la nomenclatura arancelaria que viene del sistema armonizado. En realidad voy a utilizar un documento de la licenciada de normas de la parte de la aduana nacional que ha trabajado Evelina Beranga. Este documento es un resumen casi completo. Obviamente que si hablamos de resumen tenemos que hablar de que si hablamos del sistema armonizado a nivel internacional es demasiado amplio, ¿no? El arancel aduanero o el arancel de importaciones del Estado plurinacional también es un documento muy amplio que si analizamos, si bien se ha hecho o ha sido creado por la Organización Mundial de Aduanas, obviamente en el apoyo a la facilitación del comercio internacional, para que todos los países hablen el mismo idioma, ha sido también realizado por muchos profesionales. Si hablamos de un arancel de importaciones o hablamos del sistema armonizado, perdón, estamos hablando de un documento donde se encuentra todas las mercancías del mundo, ¿sí? Por eso se llama sistema armonizado. Se ha armonizado las mercancías que tienen su código para que se pueda, dentro ya de los aranceles utilizados por los diferentes países, utilizar el código que corresponde. Y este código numérico se llama partida arancelaria, subpartida arancelaria, dependiendo de los países, ¿no? Entonces, ya cuando vaya a compartir, les voy a ir explicando, vamos a ir viendo la importancia que tiene la nomenclatura arancelaria en el aspecto del comercio exterior y comercio internacional. ¿Ok? Sigo con dificultades en la cámara, ya voy a hacer la presentación, entonces voy a compartir y voy a apagar la cámara. Muy bien, deme un segundito. Muy bien, ¿me pueden decir si se ve, por favor? Sí, se Sí, ve. sí, se ve. Muy gentil, muchas gracias. Voy a interrumpirlos porque estoy haciendo la ampliación de la pantalla y no los veo, no veo si están o no presentes. Puede que en algún momento el aspecto del internet puede ser que me bote o me saque, pero voy a estar viendo, voy a cerrar la pantalla para ver si se encuentran y no se ha salido del internet. Bien, entonces empecemos inmediatamente porque en realidad este es un curso introductorio, igual que ha sido los anteriores cursos, obviamente los que ya conocen acerca del comercio exterior ha sido un recordatorio, los que no se están recién ambientando, se podría decir, a lo que se refiere el comercio exterior o comercio internacional, que como se han podido dar cuenta es algo muy utilizado e importante a nivel mundial, a nivel internacional. Y tomando en cuenta la carrera que tengamos, la carrera que estemos aplicando en este momento, tomen en cuenta que, como he dado un ejemplo, ¿no? Si van al mercado, supermercado, ya están haciendo comercio y en algún momento tal vez van a querer comprar alguna mercancía o ser importadores dentro de lo que hemos mencionado de las páginas de Alibaba o eBay, por ejemplo, para compras por correo, por comercio electrónico.
es muy importante, ¿no? Y voy adelantando que lo primero que revisa la aduana nacional o los técnicos de aduana, como les mencioné ayer en canales amarillo y rojo, lo primero que se revisa es la partida arancelaria. ¿Por qué la partida arancelaria? Porque esto puede conllevar a que una mala aplicación de partida arancelaria, la aduana nacional o los técnicos nos cobren primero contravenciones por mala aplicación de partida arancelaria. Después, si es que se ha aplicado mal la partida arancelaria y afecta el gravamen arancelario, ya sería una omisión de pago, ¿no? Y lo peor sería que apliquemos una partida arancelaria y esta partida arancelaria que hemos aplicado mal no requiera una autorización previa o certificación, que son documentos necesarios para la presentación en la declaración de mercancías de importación, ¿no? Y en caso de que no se presenten estos documentos y la aduana nacional, al hacer la verificación de la partida arancelaria, verifique que no corresponde esta partida arancelaria y más bien la partida que la aduana nacional encontró para esta mercancía, deme un segundito, por favor. ¿Se encuentran ahí? Hola, hola. Sí, estamos acá. Muy bien, muchas gracias. Creo que lo vamos a ver lo vamos a ver así, completo, porque si no, no los veo y no veo a quién voy a admitir. Se puede ver bien de todos modos, ¿no? Sí. Sí, Muy gentil, muchas gracias. Bien, como les iba diciendo, si es que la partida arancelaria que ha determinado la aduana nacional no corresponde y necesita autorización previa o certificación, lamentablemente va a ser un comiso de las mercancías por mala aplicación de partida arancelaria. Voy a irles explicando en el transcurso de este curso y vamos a empezar viendo, por favor, los conceptos y definiciones que son importantes para los que no conocen la parte de nomenclatura y el sistema armonizado, pero lo vamos a llevar más en la parte operativa que se hace dentro de la aduana nacional, de la misma forma que se ha hecho en la parte de regímenes aduaneros, valoración y normas de origen. Porque en realidad, si bien toda la normativa es supranacional, tenemos que tener en cuenta que nosotros ocupamos una normativa específica dentro de nuestra normativa de la aduana para la operativa, ¿no? Dentro del contexto del comercio exterior nacional. ¿Qué es nomenclatura? Nomenclatura es la enumeración descriptiva, ordenada y metódica de las mercancías según reglas o criterios preestablecidos que permite un adecuado sistema de clasificación. Tomemos en cuenta que podemos encontrar varias definiciones referente a nomenclatura, pero la adecuamos a lo que se refiere el comercio exterior. Tomen en cuenta que tenemos palabras técnicas dentro de cada una de las profesiones, cada una de las materias que llevamos. Entonces, dentro del comercio exterior también se tienen estas palabras técnicas, ¿no? Y para el sistema armonizado y el comercio exterior, la nomenclatura es la enumeración descriptiva, ordenada y metódica de las mercancías, según estas reglas establecidas que obviamente ayudan a la clasificación de las mercancías. ¿Qué es arancel? El arancel es un derecho o impuesto que aplica un país o estado a aquellas operaciones comerciales que implica el ingreso de productos del exterior en cuales considera que se ve afectado por protección de la industria doméstica, protección a la producción nacional o por simple efecto recaudador, ¿no? Tomen en cuenta que dentro del arancel de importaciones del Estado plurinacional, el que emite este arancel o los que emiten estos aranceles o estos pagos, en este caso el gravamen arancelario, es el gobierno mediante el Ministerio de Economía y Finanzas. Justamente
para gravar un número más alto en cuestión de gravamen arancelario a mercancías que pueden afectar la producción nacional. Si ustedes, les voy a pasar el arancel 2022 y en cuanto lo tenga el arancel 2023, se los voy a pasar al grupo. El grupo lo voy a seguir manteniendo por lo menos un tiempo para que en cuanto me faciliten el arancel 2023, obviamente en PDF se los pueda enviar. Es un poco pesado, ya me lo enviaron, pero no lo puedo descargar. Y por si acaso, ¿no? Los que requieran el arancel de importaciones del Estado plurinacional, lo pueden encontrar en la ciudad de La Paz, en el Ministerio de Economía y Finanzas, en el área de biblioteca, está a 150 bolivianos, que es necesario para los operadores de comercio y para los que quieren tener en físico, ¿no? Generalmente ahora se aplica ya en la parte digital. Las importaciones de mercancías en general y las exportaciones de mercancías no renovables son aquellas cuya producción deteriora el medio ambiente. Este es un ejemplo que dan para que se pueda gravar los aranceles, ¿no? O el arancel. En este caso, en nuestra normativa nacional, no se grava aranceles a las exportaciones, solamente a las importaciones. Si hablamos de exportaciones, en algún caso el gobierno, obviamente bajo un decreto supremo, podría gravar alguna arancel a las exportaciones. Hoy en día solamente se paga regalías, ¿no? Por ejemplo, las regalías a la minería, a la exportación de minerales. ¿Por qué? Porque las empresas que se dedican a esto generalmente son empresas multinacionales o de otros países que pagan un porcentaje por la extracción de nuestros minerales hacia el exterior, ¿no? Es decir, en pocas se están llevando la materia prima que posteriormente vuelven ya en productos terminados, ¿no? Y eso ya lo saben muy bien. Si unimos la palabra nomenclatura y el arancel, tenemos la nomenclatura arancelaria. La nomenclatura arancelaria es la estructura ordenada y consensuada en capítulos, partidas y subpartidas asociados a un código numérico que permite nombrar y agrupar aquellas mercancías objetos de comercio exterior, permitiéndose la discriminación del pago de los gravámenes arancelarios establecidos a las mercancías, el control fiscal, así como la generación adecuada de estadísticas, que luego pueden ser utilizadas como instrumento en las negociaciones comerciales internacionales. Si hablamos del código numérico, el código numérico de cada una de las mercancías es único. Ya les he comentado ayer que estos códigos o estas partidas y subpartidas arancelarias son únicas para cada mercancía. Es como el número de su email, de su teléfono, ¿sí? No hay un número igual en el mundo, ¿sí? Cada uno tiene su propio número de email en su teléfono. Y de la misma forma, dentro del sistema armonizado, cada mercancía, mediante este código numérico, es único, ¿no? Es único a nivel internacional. Ahora, todo lo que se va agravando en el aspecto arancelario en nuestro país, obviamente como ente recaudador, que es la aduana nacional, ¿sí? Tiene la potestad de hacer los cobros que corresponden a las importaciones de mercancías y de acuerdo, por si acaso, ¿no? De acuerdo al tipo de mercancía, se cobran los diferentes gravámenes arancelarios. Voy adelantando. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40% son los gravámenes arancelarios dependiendo al tipo de mercancía. Cuando el arancel por protección a la producción nacional especifica un gravamen de un 40%, es que tenemos o producimos ese producto de esas mercancías que están ingresando de importación, ¿sí? Es decir, para que ingresen mercancías que producimos, le suben el arancel más alto. Un ejemplo, ropa. Entre comillas, confeccionamos ropas, pero no, ustedes saben que no es de la calidad necesaria y lamentablemente ingresa más ropa usada
que lo que nosotros confeccionamos. De todos modos, el gobierno ha aplicado el 40% del gravamen arancelario a todos los textiles, ¿sí? Porque de alguna forma también producimos, y se paga el 14.94% más del IVA, ¿no? Y se tiene que presentar diferentes documentos que ya lo hemos analizado en los anteriores cursos. Si hablamos de generación adecuada de estadísticas, no solamente el sistema armonizado mediante las partidas arancelarias genera este tipo de estadísticas. En una importación completa, aunque importemos, ¿qué les digo? Un clavo, ¿sí? Va a ingresar la parte de valoración, va a ingresar la parte de normas de origen siempre y cuando vengan de los países miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración, ¿no? Y sobre todo va a entrar este código numérico que determina el tipo de mercancía que estamos importando. Es decir, en una importación a consumo, ¿sí? Lo principal para que se pueda determinar qué tipo de mercancía es el código numérico, la partida arancelaria. Esto se pasa al Instituto Nacional de Estadística y ellos sacan sus estadísticas, obviamente, que nos sirve dentro de la balanza comercial para saber cuánto de exportaciones tenemos, cuánto de importaciones. A más exportaciones, superávit; a más importaciones, déficit, ¿no? Generalmente, en nuestro país siempre hemos tenido un déficit. En algún momento ha subido la parte de exportaciones, pero tomemos en claro que el gobierno habla acerca de que tenemos un superávit en cuestión de exportaciones, pero analicemos que es más por la exportación de gas que se hace hacia Brasil y Argentina, ¿no? Tomando en cuenta que hemos tenido casi 3 años de COVID y no han habido muchas importaciones relevantes, solamente las que corresponden a equipos, material para el cuidado o para la salud en relación al COVID, ¿no? Si se dan cuenta, es eso. Porque después, obviamente, exportamos, pero ¿qué exportamos? Ya saben, materia prima. Hablamos del gravamen arancelario. Son los tributos aplicables a las importaciones y exportaciones de mercancías desde ya sea un territorio aduanero, ¿no? Hablamos solo de importaciones en Bolivia, en el estado plurinacional, que se graban las diferentes mercancías, ¿no? Para exportaciones no hay normativa. El término arancel proviene de la palabra de origen arábigo alancel, que significa lista, cantidades recaudadas, lista de mercancías importadas. Esto ya viene de la antigüedad. Si hacemos un pequeño resumen de la historia, tomemos en cuenta que cada país, cada bloque comercial, antiguamente tenían sus aranceles, ¿no? Tenían ya no estructurado un sistema que se utilizaba para ver partidas arancelarias, ¿no? O el pago, el cobro de algún impuesto, ¿no? Que se llama arancel. Justamente por eso, a la creación de los organismos internacionales que les he mencionado, la Organización Mundial del Comercio y Organización Mundial de Aduanas se han puesto a analizar que no estábamos hablando el mismo idioma a nivel internacional, ¿sí? Y para facilitar el comercio tenemos que tener la misma normativa, tenemos que ver que todo lo que utilicemos dentro del comercio internacional sean igual o parecido en todos los países. Es por eso que la Organización Mundial del Comercio se reunió con todos los países y les ha dicho, ¿no? Señores, ustedes manejan nomenclatura, ustedes manejan sus aranceles, ustedes manejan estadísticas para poder realizar. Tomemos lo mejor de ustedes y hagamos algo que nos sirva a todos los países, ¿no? Y por eso se creó el sistema armonizado. Los países desarrollados, Estados Unidos, Europa, han dejado de utilizar estos nomencladores a nivel internacional para dar paso al sistema armonizado. Obviamente, estos nomencladores lo siguen utilizando en sus países, pero lo utilizan para ver estadísticas o hacer algún estudio de su aparato productivo, puede ser de sus fábricas, etcétera, ¿no?
pero todos los países miembros, 183 de la Organización Mundial de Comercio y 164 de la Organización Mundial de Aduanas, ven el sistema armonizado, ¿sí?, a nivel internacional. Según el artículo 7 de la Ley 2492, que es el Código Tributario, señores, tienen que conocer también cuando se presentan este tipo de enunciados, ¿no? Solamente como números. El Poder Ejecutivo, quien a través del Decreto Supremo fija las alícuotas a ser aplicadas para la importación de mercancías hacia territorio aduanero boliviano. Cuando veamos la diferencia entre, bueno, no la diferencia, sino la amplitud que se da al sistema armonizado dentro de los organismos internacionales o dentro de los acuerdos comerciales como la Comunidad Andina, vamos a ir viendo que todos los países van a utilizar el sistema armonizado y cada uno tiene su nomenclador. En este caso, nosotros dependemos de la Comunidad Andina en el nomenclador o en la nomenclatura andina, pero como dice este artículo, ¿no? Es el Poder Ejecutivo y en este caso es el Ministerio de Economía y Finanzas, mediante normativa legal nacional, es el que va a fijar las alícuotas para ser aplicados en el arancel de importaciones del Estado Plurinacional de Bolivia en territorio boliviano a 10 dígitos, ¿ya? A 10 dígitos. Vamos a ver más adelante para que puedan entender un poco más. Para efectos de las exportaciones, en el artículo 98 de la Ley 1990, la Ley 1990 es la Ley General de Aduanas. Prevé el no cobro de tributos salvo disposiciones contrarias al mismo rango, ¿no? Aún no se han dado estas disposiciones, pero en cualquier momento podría darse. Vamos a analizar la parte importante. La parte importante en relación a la mercancía, ¿no? ¿Por qué se llama mercancía? Y si hemos analizado un poco, hemos hablado del GATT en la parte de valoración, hemos visto que antes solo se hablaba de comercio. Hoy en día se habla también del acuerdo sobre servicios y propiedad intelectual, pero tomemos en cuenta que para servicios no hay arancel, ¿no? Es decir, no hay un nomenclador, no hay un sistema armonizado. Es solamente para las mercancías. Entonces, si analizamos en el comercio internacional y para efectos de clasificación arancelaria, mercancía es un bien o producto que cumple las siguientes condiciones: que sea comercializable, valor, precio, intercambio económico, que sea transportable, ¿sí?, que utilice para una exportación o importación algún medio o unidad de transporte, que sea tangible, ¿sí?, que sea tangible. Tangible es todo lo que se puede tocar, se puede palpar, ¿sí? Ayer, perdón, el día que hemos dado el curso de valoración, el licenciado Gary ha mencionado el software, ¿verdad? El software sí es intangible, pero se clasifica a la unidad en la que viene ese software. Obviamente el valor ya se determina por medio de impuestos nacionales o se verifica, por ejemplo, una película. ¿En qué software viene? En un disco, en un flash, ¿no? Eso se clasifica. Ya el valor se clasifica, o perdón, el valor ya se busca de acuerdo al tipo de presentación, no sé, de la película, el tiempo, etcétera. Entonces, estos tres aspectos para el comercio internacional tienen que tener una mercancía comercializable, transportable y tangible. Si hablamos de mercancías, hay un estudio que se tiene que realizar y obviamente para determinar una subpartida arancelaria o partida arancelaria se ha utilizado esta ciencia que se llama merceología. La merceología es la ciencia o técnica que estudia todas las mercancías objeto de comercio, orientada a la identificación suficiente
que permite establecer los criterios básicos para el discernimiento entre dos o más partidas y subpartidas de la nomenclatura. En consecuencia, es el ejercicio previo a la clasificación arancelaria de las mercancías. ¿Qué tenemos que saber para poder clasificar correctamente una mercancía? Tenemos que saber identificar, ¿sí? Identificar claramente qué es esa mercancía, ¿no? Y para eso, en muchos casos, no en todos, por si acaso, se usa la merciología, y la herramienta indispensable para este efecto es contar con un laboratorio merciológico. Les comento que la Aduana Nacional tiene su departamento de merciología, que está en la ciudad de La Paz, en la ciudad del Alto, y también hay una normativa para que ustedes, si son importadores algún momento, o los operadores de comercio exterior, para que no tengan tal vez dificultades al clasificar, puedan enviar su producto o su mercancía con catálogos, con fichas técnicas, para que el departamento de merciología le asigne una partida arancelaria, pero cuando emite su criterio no te dice utilice esta partida arancelaria. Es un criterio de clasificación arancelaria. Y esto se da a nivel mundial, porque pueden equivocarse, sí pueden equivocarse. Y esto ha sucedido, señores, dentro del ámbito de la comunidad andina. Hay criterios vinculantes sobre clasificación arancelaria dentro de la comunidad andina, porque los 4 países se han equivocado en clasificar una mercancía. Y como no estaban de acuerdo, ¿qué tenían que hacer? Mandar una carta a la Organización Mundial del Comercio, donde tienen su departamento de merciología, y como es la madre de de todo el sistema armonizado, obviamente ellos han determinado una clasificación arancelaria o un criterio. Pero ese criterio de la OMC tiene que ser cumplido, ¿verdad? Porque, bueno, ¿dónde más vas a preguntar qué tipo de clasificación arancelaria tiene una mercancía? Por eso se llama criterios vinculantes de la comunidad andina. Y ya les he comentado que es vinculante. Es de uso obligatorio o tienen que cumplir la normativa que especifica los 4 países. ¿Sí? Entonces, como les digo, las aduanas se han podido equivocar, sí, pero ustedes como importadores, ¿se pueden equivocar? No, porque si se equivocan, les cobran contravención aduanera, omisión de pago o les comisan su mercancía. Pues por eso que tenemos que tener el estudio correspondiente o analizar lo que se refiere la clasificación arancelaria dentro del sistema armonizado. Hablamos del marco legal de la nomenclatura arancelaria e instituciones que la administran, ¿no? Como hemos mencionado, tenemos la Organización Mundial de Aduanas, que fue creada en 1952. Antes era el Consejo de Cooperación Aduanera. Empezamos con 17 miembros. Hoy cuenta con 183 países, no 169. Y obviamente aquí se ha aperturado todo lo que corresponde a el estudio de la nomenclatura, normas de origen, el valor en aduanas y la facilitación del comercio, donde se tiene los regímenes aduaneros dentro de la Convención de Kioto, ¿no? Hablamos de la nomenclatura del sistema armonizado, es la que se creó, obviamente, por medio no solamente de la Organización Mundial de Aduanas, también ha estado o está dentro la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Entonces, la nomenclatura del sistema armonizado es el resultado de un esfuerzo realizado entre un gran número de países y grupos aduaneros que han designado sus propias nomenclaturas para suscribir un convenio, el cual tiene por objeto la uniformización de las designaciones, codificaciones de todas las mercancías objeto de comercio internacional. Constituye una nomenclatura polivalente, estructurada en partidas y subpartidas,
y organizadas en capítulos y secciones. Cuenta además con 6 reglas generales interpretativas para la clasificación de mercancías. Como les iba comentando, ¿no? Los países desarrollados que ya contaban con nomencladores han tenido que resignar sus nomencladores para crear un sistema armonizado común a nivel mundial. ¿Sí? Es por eso que ha nacido el sistema armonizado. Analizando el sistema armonizado que está distribuido entre secciones, capítulos, partidas y subpartidas, es un documento súper completo y es fácil de identificar. Lo vamos a ver amplio, ustedes lo verán amplio, pero si solo analizamos lo que dice el convenio, y en el convenio solamente hay 4 cosas que se tienen que realizar, que es saber qué tipo de mercancía vamos a clasificar, analizar las reglas, las 6 reglas generales de interpretación, y tenemos que analizar las notas legales de sección y de capítulo, porque estas notas de sección y de capítulo, dentro de las primeras 6 reglas generales, la primera regla indica que las notas y las notas legales de sección y de capítulo son las que nos determina casi el 95% de clasificación correcta de las mercancías. ¿Sí? Y solamente es leer lo que dice en la parte primera de cada sección, cada capítulo y cada subpartida. Obviamente no somos expertos, no vamos a poder memorizar, creo que nadie que dé temas de nomenclatura arancelaria se conoce el arancel al 100%, porque les digo, son todas las mercancías del mundo, ¿sí? Entonces es difícil. Y mucho menos, yo creo que una persona que trabaje en la Organización Mundial del Comercio de Aduanas también la va a conocer. No, porque si hablamos de secciones y hablamos de capítulo, es la división de los reinos animal, vegetal, mineral, ¿sí? Y de ahí se vienen ya subiendo de categoría, porque ya son los insumos que se sacan de estos reinos, las maquinarias que se van creando, llegamos hasta las naves espaciales, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos puntos o de estos capítulos es revisada por especialistas o expertos en el área. Y sabemos que dentro del comercio internacional tenemos que aplicar o tenemos que apoyarnos en diferentes ciencias, diferentes disciplinas, que lo vamos a ver más adelante. El sistema armonizado agrupa a las mercancías objeto de comercio exterior, comprendiendo originalmente 21 secciones, 96 capítulos, 1.241 partidas y 5.019 subpartidas arancelarias. Esa es la estructura con la que se ha iniciado el sistema armonizado. Bolivia se ha adherido a este convenio internacional del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, que en algún momento, en algunos textos, lo van a ver como SATCOM, que SATCOM quiere decir o significa Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, pero la mayor parte lo conoce como simplemente Sistema Armonizado. ¿Sí? Entonces, Bolivia se ha adherido por ley de la República 2452 el 21 de abril del 2003, pero ya lo utilizaba dentro de la comunidad andina, ¿sí? Tomando en cuenta que somos un bloque comercial. Por favor, 2 minutitos y nos conectamos, un pequeño break de 2 minutos.